a esta nueva emisión de Sin Filtros. Hoy vamos a conversar con nuestro aliado desde España, Guillermo Mas Arellano. Vamos a conversar sobre todo lo que está ocurriendo en materia geopolítica, pero particularmente el desempeño de la Unión Europea en relación con China, esas declaraciones y los movimientos que se han dado desde Francia a través del presidente Emmanuel Macron, pero también la visita de Pedro Sánchez a China para conversar con Xi Jinping. Otros elementos del análisis van a ser los papeles que han sido linkeados a la prensa, a las redes sociales y que comprometen la posición de los Estados Unidos, no solamente con los aliados de la OTAN, sino también con Ucrania y ese proceso que se estaba llevando a cabo y que muchos desconocían. Pero antes de darle la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, vamos a saludar a toda la gente que a esta hora se une a nuestras diversas plataformas. Un gran saludo a nuestros moderadores, a las llaves azules, que día a día nos ayudan con los comentarios en el superchat de YouTube. Saludos a todos los suscriptores de nuestro canal Sin Filtro y Seguridad Sin Filtro en YouTube, así como también a nuestros amigos de Rumble, de Facebook, Acast y de iVoox. Bienvenidos todos y muchísimas gracias, Guillermo, por estar nuevamente con nosotros en Sin Filtros. Hola, Meibor, un placer estar con vosotros, con tus espectadores y hablando de la actualidad geopolítica que la verdad es que está convulsa. Estamos viviendo unos tiempos muy convulsos y la última vez que estuve contigo fue hace un par de semanas y en un par de semanas ha pasado cosas que casi antes pasaban en meses o incluso en años. Así es, una de las cosas que han ocurrido y que ha llamado mucho la atención, Guillermo, es el hecho de que la visita de Macron, la conversación con Xi Jinping, parece que produjo cambios que no estaban esperados, porque anterior a esa visita se hablaba de los miembros de la OTAN sumamente unidos, con una posición única y clara en relación a Ucrania, en relación a todas las sanciones en contra del régimen de Vladimir Putin, pero ahora empezó a cambiar todo, se ha trastocado el escenario geopolítico también con los ejercicios militares de China en las cercanías y en las aguas de Taiwán, cosa que ha acelerado más bien la discusión y muchos hablan de la división. No sé cómo se ve desde Europa este asunto, pero en esta primera parte quisieras que nos dieran tu análisis sobre este punto en particular. ¿Está Europa despegándose de Estados Unidos? ¿Qué es lo que lleva a Macron y a Pedro Sánchez a tratar de, no sé si suavizar o meterse en el bolsillo a Xi Jinping? ¿Y será que podrán? Pues yo diría que a efectos prácticos de momento no se ha visto cambio alguno, pero es interesante porque obviamente antes de que esas acciones lleguen a curso, sí que se están viendo movimientos que indican que puede haber algún cambio en la política europea exterior. Y eso es interesante, más que nada porque en buena medida, si la guerra de Ucrania ha sido posible, es decir, si estamos donde estamos y cómo estamos, ha sido porque hace mucho tiempo que Europa renunció a su política exterior. Entonces, es muy interesante que ahora que Europa está abocada a una catástrofe y ya la está sufriendo, decida cambiar esa política exterior. Recuerdo una semana y medio antes de que estallara la guerra de Ucrania, que es cuando se estaban produciendo las negociaciones entre la OTAN y Rusia sobre la frontera ucraniana y el uso de armas y la instalación de armas en dicha frontera, que es, no lo olvidemos, el móvil oficial ruso que nos llevó a esa guerra. Y los rusos estaban muy extrañados porque no había una representación de la Unión Europea. Es decir, el interlocutor que estaba teniendo Rusia para una cuestión que básicamente se dirimía en suelo europeo era un interlocutor estadounidense. Era Estados Unidos, el país que estaba representando a la OTAN. Y esto ha sido así, ya no solo en el caso de Rusia, sino llevamos décadas con esta política. Ha habido distintos grandes líderes europeos. Ahora, a propósito de esta visita de Macron, se está retomando mucho la idea de Gaulle, se está comparando a Macron con De Gaulle, algo que, por cierto, beneficia al propio Macron. No olvidemos los importantísimos problemas internos que está sufriendo Macron, y esto tiene bastante que ver, pero en definitiva, sea cual sea la causa, lo que sí es interesante es que Macron haya decidido ser el sucesor de Angela Merkel como gran figura representante de una Unión Europea unida, y que haya decidido irse a ver a Xi Jinping en ese marco de otras visitas como la de Pedro Sánchez, y que decida plantearle a Xi Jinping allí
bueno, mire usted, nuestra política no es exactamente la política de los Estados Unidos, que es una forma muy velada de transmitirle a Xi Jinping, bueno, si ustedes están recorriendo un camino alternativo para un nuevo orden geopolítico mundial, con Rusia y con otras latitudes, bueno, pueden contar con nosotros, con los europeos, para hacer tratos. No se crean que sencillamente somos el koala agarrado a Estados Unidos con desesperación. Tenemos también una potencia propia y estamos dispuestos a explotarlo en este nuevo mundo multipolar. Y en ese sentido, ¿tú crees, Guillermo, que en el caso de Pedro Sánchez o de Macron, bueno, la Comunidad Europea, tomando en cuenta las características del mercado energético mundial y de todo lo que ha ocurrido a raíz de las sanciones y de la guerra entre Ucrania y Rusia, hayan estado sopesando todo lo que es el tema de sus propias economías y de su propio pueblo en relación a lo que viene de afuera, porque vale la pena destacar que en este momento Macron tiene a Francia en su contra, al menos eso es lo que se percibe desde afuera. Y bueno, Pedro Sánchez está muy cercano a un proceso electoral, entonces hay descontento de la población por el incremento de los precios, por la inflación y por el desgaste económico, y en paralelo está el compromiso de seguir apoyando a Ucrania, pero sin una posibilidad de que haya un diálogo, un mecanismo de paz que pare la guerra, porque ambas partes están prácticamente paradas en el hecho de que aquí no se va a discutir, o al menos no en los términos que se habían planteado, y aparece Xi Jinping con un plan de paz que, por cierto, también está apoyado en estos momentos por Brasil, por Lula da Silva, que aparece como un ente tercero buscando influir de alguna manera tanto en Ucrania como en Rusia, que no sabemos tampoco si lo va a lograr o no, pero al menos eso es lo que ellos están planteando. ¿Cómo se ve desde adentro de España o de Francia en todo lugar? Bueno, es muy interesante por empezar por el final lo que has dicho de Lula da Silva, porque Brasil se lleva más de una década diciendo que es un país emergente, ¿no? Obviamente eso ya es una realidad y Brasil, a pesar de las desigualdades económicas que tiene en su interior, es ya una nación consolidada y poderosa. Ya no podemos hablar sencillamente de nación emergente. Muy dividida en su interior, con una política muy convulsa, al borde literalmente de una guerra civil por todo el asunto de los militares y demás. Y obviamente este paso hacia China es un intento por desviar esa situación convulsa en el interior. Y en definitiva podemos decir que esa es la situación a la que se encuentran abocados también Sánchez y Macron, porque por lo menos Lula, de manera más o menos limpia, de eso no vamos a entrar, ha ganado un proceso electoral y ahora mismo se encuentra al frente de su país. En el caso de Sánchez, dentro de poco va a tener que asistir a las urnas, primero en numerosas comunidades autónomas, entre otras en la capital, en Madrid. Eso está a las puertas, lo tenemos en apenas unas semanas. Y por otro lado, Macron ha tenido muchos problemas dentro de Francia, muchos cuestionamientos, muchas protestas, y esa figura que él mismo se trató de crear al principio, ¿no? Este hombre casado con su profesora de literatura, una mujer mayor, es un hombre refinado, un hombre de Estado, etcétera, etcétera, esa imagen se nos desmoronó al ver cómo durante los primeros momentos de la guerra de Ucrania hacía el don Tancredo y dejaba que Estados Unidos fuera el que tomara las decisiones, ¿no? Y por otro lado, esa imagen también se desmoronó al ver la mala y pésima gestión que ha hecho de las cuestiones más acuciantes a nivel político, económico y social que ha habido en Francia en los últimos años y que a día de hoy, y esto es muy importante, que a día de hoy han llevado a que muchas estadísticas estén diciendo que Le Pen pueda ganar las elecciones francesas, Marine Le Pen. ¿Qué significa esto? Significa que al final Macron es presidente por la sencilla razón de que hubo una puesta de acuerdo de distintos partidos y de distintos grupos sociales para que no saliera Le Pen. Macron está ahí porque no quieren que salga Le Pen. Pero es que lo que estamos viendo en las últimas semanas, con unas violentísimas protestas de los pensionistas, con una situación de descontrol social, de hartazgo, lo que estamos viendo es que efectivamente Marine Le Pen ahora sí puede ser presidenta de Francia. Entonces, Macron, que podrá ser muchas cosas, pero que por lo menos es un hombre con inteligencia política, ha decidido lo que uno debe hacer en este tipo de situaciones. Y en esto es especialista Pedro Sánchez. Pedro Sánchez ha estado muchas veces al borde de la expulsión. Ha sido el presidente que por 2 veces consecutivas
peores resultados ha sacado en unas elecciones generales en su partido. Pero a pesar de ello, a pesar de que le echaron de Génova, de que le cambiaron la cerradura, de que se ganó la enemistad de todos los grandes prebostes del partido, empezando por Felipe González, Pedro Sánchez siempre ha pasado al ataque y hasta a día de hoy ha sobrevivido matando, entre comillas, a rivales poderosos como Pablo Iglesias y descabezando a figuras importantes de la política. Macron ahora mismo está haciendo lo mismo. Macron está pasando a la ofensiva. ¿Y qué es lo que ha decidido hacer? Bueno, ha decidido, en el marco de estas visitas de otros presidentes de gobierno a China, ha decidido ir allí y dejar caer, porque tampoco ha sido un gesto claro, pero sí ha dejado caer la posibilidad de que, bueno, si a Francia y por ende a la Unión Europea se le convence, se puede hacer un acuerdo de paz con unas condiciones que sean favorables. Es una posición que a Europa le interesa, sin duda. A Europa es a que más le interesa que haya una paz y por eso se está hablando tanto de esa opción Zelensky, que es como la ha llamado Pedro Sánchez, hablando con Xi Jinping para tratar de generar la paz. Pero, a pesar de todo esto, hay algo en lo que sí que me gustaría hacer hincapié y que creo que es muy importante para entender la geopolítica a día de hoy. Y es que ahora mismo tenemos dos grupos simplificando mucho en la geopolítica mundial. Unos que pueden pensar a largo plazo porque tienen continuidad en sus gobiernos y un proyecto sólido. Es el caso de China y es el caso de Rusia. ¿Por qué? Porque sus líderes saben que no van a abandonar el poder. Putin lleva más de una década siendo el líder de Rusia, Xi Jinping igual. Xi Jinping ha revalidado su poder y Putin, ahora en tiempos de guerra, a pesar de lo que se dice, parece muy improbable, parece algo casi de ficción, que pudiera dejar de estar al frente de Rusia. En cambio, ¿qué ocurre en los países democráticos, como Estados Unidos, donde tienen a un presidente de una edad avanzadísima, con achaques públicos evidentes, demacrado y que en realidad está siendo dirigido por figuras en la sombra? ¿Qué ocurre en España, donde tenemos un presidente del gobierno que llegó por una moción de censura pactando con independentistas y que se encuentra en el gobierno y tiene que sacar todo concediendo favores a los mismos partidos que quieren destruir España? ¿Y qué ocurre en Francia? Bueno, pues que hay un consenso para que no esté Marine Le Pen y este consenso es el que ha mantenido en todo momento a Macron en el poder, pero la gente también se cansa y pueden ser capaces de votar a partidos que en principio son extremistas, podríamos decir, para frenar el descontento social. Es decir, cada día hay más población en Francia que se identifica con el mensaje de Marine Le Pen y si Macron no hace algo para revertirlo, puede perder el poder muy fácilmente. Hay otro aspecto importante de lo que estás planteando y yo quiero ver las consecuencias a futuro o las previsiones o escenarios. Y es que, por ejemplo, en el caso de Xi Jinping y de Vladimir Putin, ellos establecieron una alianza estratégica que, bueno, muchos decían que no se podía dar por las diferencias que hay entre China y Rusia, pero resulta que sí se dio y parece que se está impulsando con un avance significativo, entre otras cosas, esa alianza que ellos anunciaron como la gran alianza contra Occidente, a la cual se une también Irán y otros países que han sido considerados parias, pero que están allí, aprovechando las ventajas comparativas que le ofrece estar al lado de China y de Rusia en estos momentos. En las últimas semanas hemos visto cómo Putin ha anunciado con la visita que tuvo Xi Jinping a Moscú que van a utilizar una moneda común que es el yuan o el petroyuan para las transacciones financieras que se van a hacer con Rusia y con China. Esto fue visto por Occidente como prácticamente un baneo a las sanciones, pero lo que más ha asombrado es que, por ejemplo, Brasil se ha unido y ha dicho, bueno, sí, nosotros vamos a pagar las transacciones en yuan y también otros países han empezado a actuar. Y las voces agoreras señalan que eso sería el inicio de un proceso que va a llevar al cambio a nivel mundial de la moneda, el dólar, como transacción global. Y podría ser superada por el petroyuan. Obviamente no estamos hablando de ahora, los escenarios señalan que eso es a futuro, no sabemos cómo se va a manejar este proceso. Lo que sí queda claro, Guillermo, es que la geopolítica se está moviendo a pasos agigantados y hay países que pareciera que están como o dormidos o que son gordos y perezosos y no se pueden mover en el mismo nivel que se mueve Rusia, China, Irán y esta alianza. Esto significaría un golpe duro a Occidente si se mantiene unido Europa y Estados Unidos. Adelante. Muy interesante, Meibor, que plantees la cuestión desde el punto de vista occidental y oriental, ¿no? Que sería la otra contraposición.
porque para entender la política de los últimos siglos, según el mundo se ha ido, lo que se suele decir, globalizando, es esa confrontación entre dos polos, ¿no? Ha existido la fascinación de Oriente por Occidente y también ahora está existiendo la fascinación de Occidente por Oriente. Y en buena medida eso también marca un tránsito de una hegemonía occidental a una hegemonía oriental. Podemos decir que sobre todo desde la expulsión brutal de Estados Unidos de Afganistán se ha certificado el paso de una hegemonía occidental a una hegemonía oriental. Y ese es un cambio político esencialmente que todavía no hemos entendido. Y ese cambio político tiene manifestaciones en numerosos ámbitos. Uno de ellos, la economía. ¿Por qué hago este preámbulo? Porque muchas veces creemos que la economía es la que lo determina todo, pero eso es falso. La economía viene determinada por la política. Es un mensaje que creo que es importante recalcar. Ahora bien, no es exagerado decir que en buena medida la guerra de Ucrania está provocada para que no haya un cambio de moneda que debilite al dólar y le arranque la posición de la primera, digamos, del regulador económico mundial, del patrón al que todos acaban yendo. Eso es importante porque nos permite entender por qué ahora el petroyán es mucho menos poderoso de lo que hubiera sido en un contexto de paz. Es decir, el petroyán tiene una parte de necesidad, es decir, es que había que hacer un petroyán, sobre todo desde el punto de vista ruso, porque, bueno, si el enemigo es el que tiene la moneda hegemónica, obviamente, y me ha puesto una serie de sanciones bastante duras, obviamente lo que tengo que hacer es salirme de ese marco, porque si sigo jugando en el marco del enemigo y me quedo con sus sanciones, voy a perder una gran cantidad de dinero, que para eso se han puesto las sanciones, me van a debilitar. Y en este sentido hay que recordar que Rusia no es ni mínimamente comparable, ni desde el punto de vista militar, ni desde el punto de vista económico a Estados Unidos, ni mínimamente. Estados Unidos es una nación muchísimo más poderosa. La que sí puede competir con Estados Unidos es China. China a nivel militar sigue siendo más débil que Estados Unidos, pero a nivel económico es cada vez más fuerte. Todavía no sabemos con certeza si China ya ha sobrepasado a Estados Unidos, si China todavía no lo ha hecho, si China lo va a hacer. Parece evidente que sí, que en algún momento China va a sobrepasar a Estados Unidos como primera potencia económica mundial. Y para que eso pueda ocurrir, obviamente, coger esa moneda alternativa, el petroyuan en este caso, es muy importante. Claro, aquí Estados Unidos cuenta con siglos o por lo menos un siglo de antigüedad en movimientos geoestratégicos por la zona donde hay más petróleo. Podríamos decir que es Oriente Medio. La política exterior estadounidense ha tenido un foco en Hispanoamérica, sobre todo para frenar en su propio continente la expansión de revueltas comunistas durante la Guerra Fría, y ha tenido otro foco de acción en Oriente Medio. Sí, bueno, también ha tenido alguno en Asia, ¿no? Recordemos la guerra de Vietnam, etcétera, pero bueno, digamos que en las últimas décadas, sobre todo, se había centrado en la zona de Oriente Medio y prácticamente ha provocado guerras, no hace falta entrar en detalles acerca de esto, con móviles falsos, ¿no? Recordemos las armas de destrucción masiva, movidos casi que exclusivamente para potenciar, por un lado, la industria armamentística, el complejo militar industrial tecnológico, porque ahora también es tecnológico, que es el que mueve realmente la política exterior de Estados Unidos desde hace bastantes décadas, y por otro lado, por el mundo del petróleo, que en realidad también está incluida en este sector, ¿no? Y para enriquecer a unas pequeñas élites que mantienen su hegemonía en este sentido. ¿Qué es lo que ocurre? Que Arabia Saudí hace apenas unos meses, de pronto y de manera, por lo menos para mí, sorprendente, sí que tendió puentes hacia la idea de un petroyuan. Tampoco de manera clara, pero sí que le dio la espalda y de manera totalmente evidente a Estados Unidos. Esto a Estados Unidos le sentó como un tiro y supone que efectivamente un proyecto alternativo de moneda que sea fuerte en las materias primas, en los recursos, es posible. Y esto hace que Estados Unidos entre en pánico. Obviamente, la guerra de Ucrania, que en mi opinión ha sido provocada por la acción de la OTAN en la frontera, más allá de que, bueno, quizás Rusia tampoco haya tenido la actitud más diplomática, pero bueno, ha tenido una actitud de supervivencia cuando el enemigo quiere poner armas en tu frontera, desde un punto de vista político. Entonces, ha sido una acción inteligente forzar esta guerra sabiendo que el causus belli y por lo tanto la lucha por el relato te respalda, diciendo, bueno, es que han empezado ellos. Entonces, como han empezado ellos, tengo la razón, ¿no? Creando un relato victimista, sentimentaloide en todo Occidente, bueno, permite crear una burbuja imaginaria. Y permite, sobre todo, y aquí es donde está la inteligencia, que la opción de una moneda alternativa ya venga lastrada
porque tú tienes a Europa de tu parte. Es decir, en realidad la guerra de Ucrania, aparte de las consecuencias terribles que ha tenido para el pueblo ucraniano, la mayor consecuencia que ha tenido es la imposibilidad de un pacto entre Europa y Rusia, porque se ha creado un relato donde ahora mismo es imposible que pacten Europa y Rusia. Europa vive en un mundo de fantasía, en un mundo donde se le están hablando de sentimientos y de emociones, cuando lo que está en juego son cosas mucho más reales y tangibles, y es imposible que pacte con Rusia. Y esto hace que un proyecto alternativo de moneda ya esté lastrado por esta circunstancia, porque Europa, si estuviera unida, a día de hoy todavía podría seguir siendo la tercera potencia mundial. Pero gracias a la guerra de Ucrania se encuentra totalmente ligada a la política que haga Estados Unidos a través de la OTAN. Entonces, ahora mismo es una situación complicada porque efectivamente el petroyuan puede ser poderoso, pero el petroyuan tiene ese lastre de que va a tener que mirar hacia otras latitudes. Por eso, ¿qué es lo más probable? Que Occidente se hunda en primer lugar por la destrucción interior de Estados Unidos, que está al borde del cataclismo civil, como Brasil es un pueblo totalmente dividido en el interior, y ocurre lo mismo en numerosas potencias occidentales. Está ocurriendo en España, está ocurriendo en Francia, donde no está ocurriendo, o por lo menos no nos llega a que esté ocurriendo, es en países como Rusia, en países como China, a pesar de lo que pueda decirse de Shanghái. Es un pequeño foco muy localizado y donde habría que ver hasta qué punto no ha trabajado allí la inteligencia norteamericana, pero lo cierto y verdadero es que el horizonte halagüeño, por decirlo de manera muy breve, está en Oriente y que el petroyuan es una parte más de esa operación. En ese sentido, en tu planteamiento, también hay que tomar en cuenta, Guillermo, el hecho de que en Rusia hay un movimiento, pero no hay una capacidad de abrir la boca y decir no estamos de acuerdo. Eso lo hemos constatado por diversas vías. Pero aquí hay otro elemento que quisiera poner sobre la mesa para tu análisis, y es el hecho de que los Estados Unidos han reconocido que hubo un linkeo, es decir, una filtración de documentos sobre dos puntos específicos, aunque hay otros por allí regados. Y el mismo vocero de la Casa Blanca dice que no sabe qué es lo que va a venir. Es decir, que ellos no tienen el control de qué fue lo que se filtró y quién lo filtró, están haciendo investigaciones, pero esos documentos van esencialmente a lo que es la participación de Estados Unidos y los aliados de la OTAN en la creación y estrategia de la respuesta de Ucrania a Rusia. Y también el tema que ha dejado en evidencia que los Estados Unidos también estaba espiando prácticamente a los aliados y revisando sus movimientos. Y obviamente las opiniones per se que se expresan en esos documentos sobre la figura del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, de las estrategias que se están usando, de los mecanismos e incluso del cuidado que se tiene para evitar que en un país donde hay altos niveles de corrupción y de desarrollo, operaciones, organizaciones de crimen organizado transnacional puedan trastocar una estrategia que se hace desde afuera para defender a Ucrania de Rusia, pero que también tiene el peligro de que se filtren, por ejemplo, las armas, como ya ha ocurrido en otras oportunidades. Vale la pena recordar que, por ejemplo, Israel donó armas a Ucrania en el último conflicto bélico y esas armas fueron a parar al enemigo número uno de Israel, que es Irán. Entonces, se tomaron precauciones. En este caso, no se sabe, pero pareciera que no hay grandes precauciones a pesar de la necesidad que ha planteado, al menos en esos documentos, Estados Unidos, de estar vigilante de los movimientos que se vayan a dar en relación a ello. ¿Cómo se ve esta filtración de documentos en un portal de videojuegos? Luego se empiezan a correr a través de Telegram y ya aquí se dice que esto es parte de la guerra híbrida y que Moscú tiene mucha responsabilidad en ese linkeo. No se sabe, no hay investigaciones y hasta el momento no ha habido ninguna posición oficial de cómo se dio la filtración de esos documentos secretos y cómo llegó a las manos de unos usuarios que la ponen en una página que nada tenía que ver con geopolítica. Adelante, Guillermo. Bueno, los hackers en buena medida en este tiempo donde los periodistas cada vez más son funcionarios del sistema, salvo algunos periodistas independientes como es tu caso, ¿no? y tu programa, lo cierto es que cada vez hay más población que desconfía de los medios de comunicación oficiales, hay cada vez más gente que no enciende la televisión, que no lee periódicos, que busca en alternativas, ¿no? Que busca leer otro tipo de información que encuentra pues, por Telegram, que busca ver otro tipo de información en YouTube o incluso en plataformas más alternativas, porque en YouTube sigue habiendo una cierta dificultad para hablar de ciertos temas, y
quien está cumpliendo también desde hace por lo menos una década un papel fundamental en esta nueva forma de información son los hackers. Claro, ya no solo existen los hackers bien intencionados que hackean organismos oficiales, buscan información que no está al acceso del gran público, descubren que se están contando mentiras oficiales y las vierten al público para que todo el mundo pueda acceder a ellas. Esto ha sucedido, pero no podemos tampoco ser tan ingenuos de pensar que solo existen hackers bien intencionados que buscan la verdad. Por supuesto, también existen hackers que están al servicio, por un lado, de gobiernos y por otro, de intereses privados, como pueden ser grandes empresas multinacionales. Las multinacionales en otros tiempos se hacían la guerra saboteando fábricas y hoy en día se hace la guerra en muchos casos haciéndose hackeos. Yo eso además tengo que reconocer que lo conozco de primera mano porque he visto empresas y he trabajado en empresas donde efectivamente se han producido este tipo de hackeos por parte de los rivales. Esto ocurre también con los países, ¿no? El caso de Rusia es muy conocido, incluso se dijo que habían interferido en la diada catalana en el que se intentó independizar Cataluña. Dicen que ahí hubo interferencias rusas y se lleva hablando mucho tiempo de las interferencias rusas, por un lado en Europa y por otro en Estados Unidos. Y luego también hay que hablar de los programas de espionaje que tiene Estados Unidos, por ejemplo, para sus aliados, ¿no? El caso más célebre quizás fuera durante la presidencia de Obama, cuando se produjo el hackeo de algunos importantes mandatarios europeos, el control remoto, como pueda ser Angela Merkel, a quien se estuvo espiando durante un tiempo, ¿no? Y más tarde supimos estas informaciones y fue una verdadera vergüenza, ¿no? ¿Qué es lo que estamos viendo ahora? Bueno, ante todo hay que decir que Zelensky es un actor. Entonces, como si estuviéramos viendo una obra de teatro escolar, hemos visto que cuando el actor empieza a volar hay un cordel detrás. Hemos visto el cordel y nos hemos dado cuenta de que todo es falso, de manera más evidente, ¿no? Cada vez. Es decir, que hay un guión. Lo que estamos viendo es que efectivamente Zelensky es un actor y que hay un guión. ¿Quién ha escrito ese guión? Bueno, parece que ciertos intereses que se encuentran en lo que, bueno, hay gente que llama de manera un poco espectacular o alarmista el Deep State. Hay gente del Deep State que son un poco los que están detrás de la guerra de Ucrania. Biden no deja de ser en ese sentido otro actor, un actor ya senil en las últimas, pero también representa su papel, ¿no? Él quiere representar su papel y lo hace bien, de hombre de Estado, que lleva muchos años ocupando puestos de importancia, es decir, cada uno está en un punto distinto, pero los dos están representando un papel. ¿Un papel para qué? Para venderle a los propios occidentales una versión oficial de los hechos. ¿Qué es lo que ocurre? Que, como digo, quien no enciende la televisión, quien no lee los medios de comunicación oficiales, recibe, en mayor o menor medida, por casualidad, porque se lo manda a este, porque se lo manda al otro, etcétera, recibe informaciones que desmienten esa versión oficial que cunde en Occidente. Y esto que ha salido en las últimas horas es otro dato más, ¿no? Estados Unidos dice que hay una parte de falsificación en lo que se ha filtrado, pero reconoce que otra parte de lo que se ha filtrado se corresponde con los datos que efectivamente tiene el Servicio de Inteligencia estadounidense. Y lo que tenemos que pensar es hasta qué punto estas nuevas informaciones ponen en jaque a Estados Unidos con sus aliados. Es decir, por un lado, con Israel, que ha sido su aliado tradicional en ese clima hostil de Oriente Medio. Tiene muchísimo poder Israel y sobre todo por el mundo judío en Estados Unidos y obviamente no les debe de haber sentado muy bien a estas personas que son importantes en todos los ámbitos. Israel es importante en el mundo de la cultura, es importante en el mundo de las finanzas, es importante en el mundo armamentístico, es importante a muchos niveles y obviamente no les debe de hacer mucha gracia estas informaciones que han aparecido, aunque yo reconozco que tampoco he podido ver hasta el momento en profundidad en qué se trata. Pero tampoco debe hacerle muchas gracias a los europeos que se descubra que efectivamente Estados Unidos tiene unos intereses ocultos que no aparecen a la luz pública en la guerra de Ucrania, ¿no? Y tenemos que ver hasta qué punto llega el alcance de estos descubrimientos. No sabemos quién ha transmitido estas informaciones, es alguien que se encuentra al servicio de la inteligencia rusa, si se encuentra al servicio de grupos, digamos, de particulares que lo que quieren es sacar la verdad a la luz, si es una persona bien intencionada que tiene este talento, o si incluso, como ya ocurrió en el caso de Snowden, no puede ser, y aquí por esto se está hablando de filtraciones en algunos casos, alguien que dentro de los propios servicios de inteligencia sea consciente de lo que se está llevando a cabo, vea hasta qué punto seguir por el mismo camino lleva a Occidente a la catástrofe y haya decidido empezar a compartir información para
que se desvíe Occidente de ese rumbo que lleva hacia el cataclismo, en mi opinión. Hay unos documentos que plantean también el nivel de penetración que tienen los Estados Unidos y los países aliados en el Departamento de Defensa ruso y en el gobierno ruso, porque pues allí se plantea justamente, ellos tienen información sobre el manejo, las estrategias y en los correos filtrados aparece, ya de hecho Rusia ha informado que sabe de los documentos. Parece raro, ¿no? Pero cuando se leen algunos de esos documentos que andan por ahí, uno no sabe cuál es el cierto y cuál es el no cierto. Aquí los medios progresistas han señalado que son ciertos una buena parte de estos documentos, incluyendo el New York Times. Entonces eso hace pensar que la filtración tiene un peso importante. ¿Cuáles serían las consecuencias, por ejemplo, para esa relación entre Estados Unidos y los aliados de la OTAN? En Rusia, pues lo que se sabe aquí, no sabemos si eso es verdad o no, por el tema de la desinformación, es que se han tomado medidas porque en la parte que corresponde a las estrategias internas en Ucrania, pues Rusia le va a sacar provecho, pero en lo que representa que ellos mismos están infiltrados por los aliados, pues también me imagino que van a tomar medidas, o no se sabe. Lo cierto es que la filtración también deja claro que el régimen de Vladimir Putin está infiltrado por una serie de agentes, así como los aliados están infiltrados, es decir, es una historia de espionaje híbrido en el siglo XXI, lo que quiere decir que estamos avanzando hacia unos modelos nuevos, Guillermo, en los que este tipo de mecanismos y este tipo de operaciones dejan al desnudo de un día para otro las estrategias de inteligencia y las políticas que se manejan a nivel de los Estados Unidos y la OTAN con Ucrania, la OTAN con los nuevos aliados que se han unido y que pareciera que lejos de fortalecerse, uno empieza a ver como quebraduras, ¿no? Adelante, Guillermo. Efectivamente, Internet ha cambiado totalmente nuestro mundo, ¿no? Lo que comentábamos antes del eje oriental y occidental tiene un punto clave en los años 70. En los años 70 hay una política que inicia Richard Nixon y que después continúa con Ronald Reagan, que es principalmente económica. También tiene otro tipo de aliados, ¿no? Se habla de Juan Pablo II desde un plano más público, político, y se habla de Margaret Thatcher también como aliada, ¿no? Y se crea un nuevo eje que es el que termina de derrumbar el modelo cada vez más caduco de la Unión Soviética, y cuando efectivamente en el 89 este modelo se derrumba, parece, como ellos mismos, como digamos sus principales intelectuales como Fukuyama dijeron, que era ya el fin de la historia, ¿no? Obviamente han pasado unas décadas, ese modelo ha sido hegemónico, nos ha llevado, por cierto, a distintas crisis económicas dentro de Occidente que han acabado con un estilo de vida que primero ha subido y ahora está cayendo en picado, lleva ya un buen tiempo haciéndolo, y ese mundo ha acabado. Paralelamente hay otro relato a ese que acabo de hacer, que es el relato de Internet. A finales de los años 60, Estados Unidos prueba un programa experimental en la zona de California que es ARPANET. ARPANET es el modelo, el embrión de lo que hoy conocemos como Internet, y es un programa militar. Es un programa militar como bueno, lleva muchos años desarrollando Estados Unidos en numerosos ámbitos, ¿no? Hay que recordar, si nos vamos un poquito atrás en el tiempo, que Nikola Tesla, el famoso inventor relacionado con el mundo de la electricidad, también fue importante desarrollando armas para Estados Unidos. Es decir, que todo lo que nosotros hemos disfrutado en nuestra vida privada, el poder, por ejemplo, encender una luz, eso, el poder estar ahora haciendo este programa, eso es verdad que ha ido a nuestra vida privada, pero en un principio tenía un origen militar. Y ese origen, esa faceta militar ha seguido desarrollándose en todo momento. Lo mismo ocurre con ARPANET. ¿Qué otro relato? Vamos a meter otro relato más. Podemos añadir el relato de la información. Hay una ley, la ley de Moore, que dice que nuestra información desde hace ya varias décadas se multiplica a cada instante. ¿Qué quiere decir esto? Que durante un gran periodo de tiempo, podríamos decir pues casi desde el principio de los tiempos hasta finales del siglo XX, hay un gran trecho de información generada, recopilada por la humanidad. Bien, a partir de ese momento, esa generación, esa información se ha ido multiplicando, ha ido creciendo exponencialmente, dejando el equivalente a todo lo que había antes atrás. Es decir, que a cada instante se llegó un punto en que se estaba generando el equivalente informativo de lo que se había generado en el instante anterior. Parece que esta norma, ya digo, la ley de Moore, desde hace un tiempo ya no se aplica, porque hay tanto generado que ya no se puede generar a cada instante el equivalente.
Pero independientemente de eso, lo que sí que es cierto es que a cada instante, ahora mismo, estamos generando en todo el mundo una cantidad de información delirante. Entonces, si ponemos los tres relatos en común, el fin de esa hegemonía atlantista, si ponemos en común el desarrollo de una inteligencia Internet que ha entrado de manera directa en nuestras casas, con una historia oficial, que son los milagros de personajes de la cultura popular a los que se crea una historia oficial y se les trata casi como a los santos de la Edad Media, ¿no? Estoy refiriéndome a gente como Steve Jobs, a gente como Bill Gates, que se nos quieren pintar, bueno, como unos iluminados que entraron a un garaje, como entraban en los tiempos de Platón en la caverna y hacían unos descubrimientos asombrosos que hacían que al final toda la humanidad tuviera en su casa un ordenador inteligente. Bien, bueno, eso es falso. La realidad es que estamos hablando de un proyecto de control militar de la vida privada de los ciudadanos para obtener el qué, y aquí llegamos a la tercera parte, su información. Y obviamente, con este nuevo modelo de guerra, que no es una guerra fría, se dice en muchos lados, hay una nueva guerra fría, y yo digo, pero carajo, ¿cómo que una guerra fría si se están tirando bombas en Ucrania? No es una guerra fría, es una guerra con todas las de la ley. Estamos en guerra. Ahora mismo tenemos un frente en marcha. Puede haber más, pero lo cierto es que estamos en una guerra. Y en esa guerra sería muy ingenuo pensar que todas estas armas que se han ido desarrollando durante décadas no van a adquirir un papel relevante. Y aquí llegamos a la cuestión de la que estábamos hablando, que es cuando Internet y cuando la información empiezan a ser un arma arrojadiza, por un lado, entre las potencias en guerra, y por otro lado, entre las empresas que, como ya he dicho antes, se hacen espionaje industrial entre ellas también. Así es, y bueno, ese espionaje en todo lo que hemos visto en los últimos años, pues toca directamente a los actores y busca, bueno, justamente desnudar. En Francia, por cierto, Guillermo, se están aprobando, no sin el repudio y la molestia de la gente, unas cámaras que van ahora a supervisar a los ciudadanos. Esto, pues, es chino, pero también, bueno, hay ciudades aquí en los Estados Unidos donde las cámaras están por todos lados, en Washington, sino también, bueno, en Nueva York hay muchas cámaras que van registrando el movimiento de la gente, pero en Francia parece que se está hablando de otro avance, es decir, el reconocimiento facial y todos estos elementos. No sé si por allá ustedes están más o menos en la misma. No, aquí estamos en la misma. Yo, mi barrio, por ejemplo, que es un barrio que sí que tiene una parte conflictiva, lo reconozco, en Madrid, está lleno de cámaras desde hace ya cuestión de 2 años. Las esquinas todas tienen cámaras. Tenemos algo a nuestro favor, que es que hay tantísimas cámaras, tantísima información, que en principio no hay suficiente gente para mirar todas esas cámaras. Esa es la cuestión. Hay tanta información disponible para los aparatos de control que literalmente es imposible que se pueda vigilar toda. ¿Cuál es el problema? Que en el momento en que uno se destaca como un individuo sospechoso o peligroso, se activa todo el mecanismo del Estado y en ese momento, efectivamente, ahí sí que empiezan a mirar las cámaras y demás. Aquí en Europa se han implementado los últimos... Bueno, es que hay otro problema, ¿no? Que es el territorio virgen de Internet. Internet ha sido un territorio pues como el de los pioneros cuando iban a Estados Unidos, ¿no? Las películas del Far West que todos hemos visto, que tienen mucho de leyenda, pero tienen algo de realidad, y es que era un territorio sin ley. Internet durante mucho tiempo también ha sido un territorio sin ley. Aquí no teníamos al sheriff para que nos protegiera, pero lo que sí teníamos era, bueno, pues la dificultad de tener que actuar legalmente en un terreno donde no había precedentes legales y se ha tenido que ir sentando a base de años, ¿no? Y la Unión Europea, decía, en los últimos años se ha dedicado a establecer pues leyes que en buena medida protejan al ciudadano del acceso a la información que se pueda hacer de él, ¿no? En eso la Unión Europea se supone que sí que ha tenido una actitud mejor con respecto a la de otras latitudes y que en principio el ciudadano europeo está más protegido. Pero seamos, digamos, un poquito ya adultos y sepamos que si alguien nos quiere buscar y tiene dinero y tiene poder como para hacerlo, nos va a ver hasta el último de nuestros vídeos. Llevamos todos un teléfono, nos ve, tiene registradas todas las emociones que queramos, ¿no? A día de hoy el espionaje está a un nivel francamente inmejorable a nivel de medios, ¿no? A la hora de espiar al ciudadano. Entonces estamos todos en peligro, ¿no? Hay autores que ya han hablado de ese capitalismo de la vigilancia, de esa silicolonización del mundo, y obviamente eso se ha extendido por Occidente. En Oriente, si nos vamos a China, bueno, en China eso está más que implantado. China es un estado de control total. Tenemos que recordar en ese sentido que la novela 1984 de Orwell está escrita sobre el mundo comunista y que aunque China tenga un modelo liberal híbrido,
sigue estando regentada por el Partido Comunista, ¿no? Que al final significa que el poder estatal es ilimitado. Entonces, cuando el poder estatal es ilimitado, por decirlo de manera muy simple, todas las cámaras de todos los lugares están a disposición del Estado. En el mundo occidental es un poquito más complicado porque tenemos a Facebook, por ejemplo, que es casi o más poderoso que muchísimos estados del mundo. Facebook es otra potencia más que tiene unos intereses propios que en algunos puntos coincidirán con Estados Unidos, pero que en otros puntos no. Y también por eso hay que recordar toda la guerra que ha habido contra Mark Zuckerberg, llevándole a declarar varias veces al Parlamento norteamericano. ¿Por qué? Bueno, porque estos tipos tienen muchísimo poder y van hacia sus propios intereses y nadie les gestiona. ¿Por qué? Porque tienen el poder para hacerlo. Y es un mundo francamente complicado, en el que todos al final somos dependientes de las nuevas tecnologías y por eso mismo todos somos vulnerables al espionaje. Así es, bueno, de hecho Elon Musk, que es el dueño de Twitter, tiene un proyecto de inteligencia artificial que es bastante ambicioso, pero que no es el único y está en paralelo a otros que ya han avanzado y que han generado unos mecanismos no solamente de identificación del individuo, sino también van un poco más allá, están dibujando a un nuevo ser humano que no necesariamente es más humano. Guillermo, quiero darte las gracias por haber estado con nosotros en Sin Filtros. Quiero una vez más desearte en nombre de toda la audiencia que nos ve éxitos en tu libro. No sé cómo van esas ventas, espero que haya alcanzado el nivel que estabas esperando. Ya nosotros tenemos el libro y estamos muy contentos de contribuir a ese proyecto que te va a llevar un paso más adelante. Muchas gracias, Mibor. Sí, aquí lo tengo y, oye, te agradezco muchísimo el programa que hiciste el otro día y la recepción por parte de tus espectadores. La verdad es que así da gusto y sí, muchas de estas cuestiones aparecen aquí reflejadas y a quien le interese y le gusta la lectura, pues aquí está. Así que nada, Mibor, te doy muchas gracias por otra vez haber hablado del libro y haberme dejado ya de paso hablar en tu programa de cuestiones tan importantes, ¿no?, para nuestra época. Bueno, mil gracias y esta es tu casa. Y queremos agradecerle también a toda la gente que nos ha acompañado en esta emisión del día de hoy. Mil gracias a todos nuestros moderadores. Un abrazo, manténganse vigilantes. Recuerden que la libertad no está garantizada. Hay que trabajar día a día para estar libres. Cada día son más todos esos elementos que están presentes en nuestro escenario y que quieren acabar justamente con la libertad. Un abrazo a toda la gente que forma parte también de nuestra cuenta de patreon.com/Venezuela Política. Ahí está, Realidades Sin Filtros, Venezuela Política, donde día a día creamos contenidos para ustedes que buscan justamente abrirle los ojos y saber dónde están. Y a todos nuestros amigos que forman parte del canal de YouTube de Sin Filtros, y bueno, ellos se han suscrito, por favor, les pedimos que continúen suscribiéndose y compartiendo nuestros materiales y nuestros contenidos a través de sus redes sociales, con sus amigos, familiares. Compartan este link y si quieren déjennos mensajes, comentarios para la conversación de hoy con Guillermo Más Arellano y bueno, tendremos muchísima más programación preparada solamente para la gente que está despierta y que sabe lo importante que es la libertad. Ahora sí nos vamos. Chao, chao, Guillermo. Hasta luego. Y nos vamos con el mensaje de la RAC, porque también resulta que con el mensaje de la RAC juntos salvamos vida. Adelante. En el mundo nacen también 15 perros y 45 gatos. El 70% de ellos nunca tendrá un hogar. En el mundo existen hoy 500 millones de perros abandonados. Podemos cambiar esa realidad. La Red de Apoyo Canino lleva 15 años trabajando en Venezuela en su programa de esterilizaciones masivas, que a la fecha ha operado a más de 80,000 perros y gatos, evitando el nacimiento de millones en la calle. Donando al Fondo de Esterilizaciones, ayudas a evitar la superpoblación desde su causa, y no solo atacar su consecuencia. Con cada animal esterilizado salvamos miles de vidas. Conócenos. Síguenos. Vamos, únete a la RAC. Juntos salvamos vidas.